Con lo que sí queremos también es conversar, y para eso nos acompaña nuestra abogada Lía Rojas, respecto a qué hacer en caso de resultar, por ejemplo, herido durante alguna manifestación o lesionado por las distintas acciones que pudieran estar ocurriendo dentro de ella. Y por eso vamos a resolver estas dudas junto, como les decíamos antes, a Lía Rojas, que ya está aquí con nosotros. Hola Lía, bienvenida. Hola Lía, pobre lo que tiene que ver ella cada vez que viene. Estupenda, ¿bien y tú? Gracias. Muy bien. Hola Lía. Perdónanos Lía, que siempre estamos Está radiante nuestra abogada. Yo creo que con estos días es a la única que le aceptamos el color verde. Digo, porque las instituciones como están de vilipendiadas, oiga. Lía. Pero es como más verde claro, ¿no? Tiene Claro, toda la... No, sí. pues no es verde de carabina. Como diría mi abuelita, Se verde ve- cata. Se ve Verde cata, estupenda, verde aparte cata. que tiene un hombro descubierto y todo esto que es Claro. lo que se viene en las tendencias de Pues te primavera-verano. Está Claro. distraído, Primavera-verano. Sí. Sí. con el tema que nos convoca. Estoy distraído con Lía. Me distraje. Bueno, Aparte que porque acá uno puede salir herido, ¿no es cierto? Claro. Ese es el tema, ¿no? Pero Claro. lo peor es que salir herido del corazón, digamos, ¿no? pero Mario, siempre Ya, tan ya, galán. pongo, ya, siempre pero tan póngase galán. serio. Ese es un dolor a largo plazo. Sí, un dolor. Qué terrible ese dolor. Pero hablemos de poco menos serio y hablemos finalmente también de este tema. Respecto a las manifestaciones que hemos visto, digo, que han habido muchas a lo largo de nuestro país. Y Así que, es. dentro de eso también hay una serie de personas que han resultado heridas, lesionadas, algunas de ellas de gravedad. ¿Qué tipo de acciones se pueden tomar cuando ocurren hechos como estos? Bueno, como bien tú dices, Vicky, hemos tenido hechos muy lamentables. La verdad es que muchas personas heridas, incluso casos de muerte, los Sí. casos Sí. últimos más graves que hemos visto, jóvenes que han perdido sus dos ojos, que ya tenemos hoy día 2 casos. Ya, la verdad es que esos Una son señora hechos... ayer en Pudahuel que le explotó también una... Así, eso no Sí, lo sabía. le explotó una lagrimógena y también perdió la visión por completo. Entonces, claro, Sí, son... imagínate, claro. San Bernardo. En San Bernardo. Casos que definitivamente... Mientras esperaba la micro, por lo demás. Mientras esperaba la micro, o sea, no se estaba ni manifestando. Entonces, ¿cuáles Claro. son los resguardos legales que puede tomar una persona que le pasa algo así? Claro. Bueno, la verdad es que resguardos no mucho, porque Ya. la verdad es que solamente aquí lo que tenemos que hacer es lamentar el hecho, ¿ya? Resguardos que podemos tomar son nosotros, la verdad, pocos. Lo que tiene que hacer, obviamente, el Estado y el gobierno es fijar mejores protocolos y que, por supuesto, todas estas vulneraciones que hemos vivido a los derechos humanos, ojalá se pudiesen evitar y utilizar las armas, por supuesto, de manera más consciente y más racional, porque los hechos que hemos visto y que son los más lamentables han sido precisamente de personas, uno, que no se estaban manifestando, o dos, que en el caso de Gustavo Gatica, él estaba sacando fotografías. Sí. Entonces, la verdad es que vemos que son personas que no estaban ejerciendo actos de violencia, por lo tanto, las consecuencias de lo que ellos sufrieron son por hechos totalmente injustificados. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ahora? Bueno, sabemos que existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que, por supuesto, tiene un catastro de todo lo que ha sucedido, de todas las personas que han sufrido lesiones oculares, los casos de muerte, de cuasi delitos de homicidio, lesiones graves, entre otros. Por lo tanto, aquí el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo que hizo fue interponer distintas querellas para que se puedan perseguir penalmente estos hechos y se puedan sancionar de acuerdo a lo que establece nuestra legislación, es decir, que esto efectivamente se pueda condenar con penas privativas de libertad, ¿ya? Y se sancione dura y drásticamente todas estas acciones. Ahora, nosotros ahora estamos en esa etapa, en la etapa de la persecución penal, por el hecho, por ejemplo, de San Bernardo, que sucedió de Fabiola Campillay, que perdió sus 2 ojos. En este caso, la municipalidad, en uso de sus facultades, también interpuso una querella para efectos de que se persiga la responsabilidad criminal que exista en estos hechos. Pasa también que muchas veces por lo mismo, al haber tanta gente y al estar a una cierta distancia también, por ejemplo, los efectivos de las fuerzas policiales, al lanzar estas bombas lacrimógenas o también el tema de los balines, uno no logra saber quién disparó finalmente. ¿Qué Claro. pasa en el caso de las personas que, por ejemplo, perdieron sus ojos? ¿Contra quién tendría que ser esa responsabilidad? ¿Y cómo se identifica finalmente quién fue la persona que efectuó ese disparo? Claro. Bueno, no es necesario ¿O no se identificar precisamente
quién fue la persona que Ya. disparó para poder condenar los hechos, ¿ya? Porque aquí estamos en presencia de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué primero se llama así? Porque son actos cometidos por agentes del Estado. Sí, Es eso es súper decir, importante aclararlo, hay una confusión en eso. precisamente, Sí. Vicky, hay una confusión respecto a eso, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué los carabineros entonces no sufren esta violación a los derechos humanos? Porque vemos que carabineros también han sido lesionados, sí, sí. también han sufrido la parte, digamos, de toda esta disputa que existe y también lo han pasado mal en algunas ocasiones. Entonces, ¿por qué ellos no son víctimas de violaciones de derechos humanos? Precisamente porque la violación a los derechos humanos se comete por agentes del Estado, Sí. no por particulares. Cuando es de particulares hacia, por ejemplo, en este caso, citando el mismo ejemplo, carabineros, por ejemplo, ahí sería un delito, pero no en la categoría de derechos humanos. Claro, precisamente es así. Esa es la distinción. Claro, es esa distinción y ambos están sujetos a Por eso no son regímenes particulares. distintos, porque obviamente cuando se comete por agentes del Estado, muchas veces se cometen abusos en una escala en que el ciudadano está ante una posición mucho más indefensa que ese agente que está provisto de armamento y armamento a veces que puede ser letal incluso. Entonces, por eso se llama esta violación a los derechos humanos. Entonces, lo que se busca, por supuesto, es proteger esto de manera distinta, tanto penal como civilmente. Porque si nosotros nos vamos a la historia de Chile y que las violaciones a los derechos humanos nosotros las conocimos entre el año 73 y el año 90, precisamente tenemos que hoy día, por ejemplo, del año 2000 al año 2018, han habido una serie de sentencias que han condenado la violación a los derechos humanos, no solo penalmente, sino que también civilmente. Es decir, no solo ha condenado con una pena que puede ser privativa de libertad, sino que también se ha sancionado con el pago de indemnizaciones a las víctimas de estos derechos humanos, ya sea que haya sido la persona quien la sufrió o también sus familiares. Por lo tanto, esto está sujeto a un régimen especial y que la característica que tiene es que son imprescriptibles. Es decir, Sí, pues. aquí no rige el transcurso del tiempo. Por lo tanto, las víctimas hoy en día, además de iniciar estas acciones penales, también posteriormente pueden iniciar acciones civiles de indemnización contra el Estado. Eso quería preguntarte, ahí cuál sería también y cómo ha operado la justicia anteriormente en este tipo de casos, porque finalmente, sobre todo en el caso de las personas que perdieron sus ojos, que le quitaron sus ojos en este caso. Obviamente eso es un daño irreparable de por vida. Por supuesto. Y por lo mismo, ¿qué tipo de precedentes hay ante situaciones como esta? Claro, bueno, hasta por lo menos enero del 2019 existía una entrega de indemnizaciones a través de causas civiles de más de 55.000 millones de pesos a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura de Chile. Hoy día estamos recién viviendo todo este proceso, por lo tanto no tenemos sentencia en el marco de lo que ha pasado hoy. Pero estas víctimas sí podrían iniciar acciones civiles reparatorias de indemnización para que el Estado se haga cargo y pague una indemnización por este daño moral tremendo que van a sufrir. O sea, imagínate una persona perder su vista, o sea, y personas sobre todo que son jóvenes. Muy jóvenes. Entonces, el daño la verdad es que es irreparable. Sí. Por lo tanto, hay dos tipos de sanciones, la sanción penal y la acción civil, que por supuesto estas víctimas van a tener que intentar en el futuro, para que el Estado se haga cargo y, por supuesto, repare de alguna manera monetariamente con una indemnización que tiene que cubrir, por supuesto, estos daños de los agentes del Estado. Perfecto, Lía, queremos agradecerte, como siempre, además muy clara. ¿Dónde podemos encontrarte en caso de cualquier consulta o cualquier duda? Bueno, me pueden escribir a www.abogadosrojas.cl, ahí hay un formulario de consulta y, por supuesto, yo les voy a contestar. Excelente, Lía, muchas gracias. Un tema que es súper contingente y que es muy importante que la ciudadanía también tenga claro cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos también.